Vamos a exponer el que posiblemente sea uno de los últimos trabajos filosóficos de Nicolás Salmerón, que lleva por título La filosofía de la vida, de septiembre de 1902. 1902 pues está en medio de la edad de plata del pensamiento filosófico español en torno a 1874 y 1939, época de regeneracionismo en España, época de apertura cultural, el modernismo nos atraviesa, el noucentismo. Si este texto que vamos a comentar es de 1902, pues en 1901 es la primera novela modernista, Al sors farestas, de Ramón Casellas, que traza la dialéctica entre un individuo solitario e idealista y la realidad de la gente. Al final la realidad se impone frente al idealismo, el idealismo sucumbe. Bueno, pues este es el contexto artístico en el que se desenvuelve el último Nicolás Salmerón, y aquí en Almería, estamos haciendo este vídeo de Recotas de Mar, Almería, pues en el Círculo Literario de Almería pronuncia el 26 de septiembre de 1902 Nicolás Salmerón su conferencia La filosofía de la vida, que más o menos es no un testamento, pero sino filosófico, pero sí una declaración de principios de las pautas que han guiado su pensar. Empieza hablando del lugar en el que se ubica su conferencia, el Círculo Literario de Almería, que lo comenta como la representación de la cultura ideal de Almería, como un espacio de tolerancia que permite la convivencia de ideas antepuestas. No nos cansamos de repetir que a la par que en Nicolás Salmerón hay una actitud preanalítica, protoanalítica, pues también la misma actitud está atravesada por el componente dialéctico que aparece prácticamente en todos sus trabajos filosóficos. Así no es extraño que describa el lugar en el que va a dar posiblemente su última conferencia como elogio, pues un lugar en el que se pueden exponer ideas antepuestas. Porque ese va a ser, bueno, ese ha sido uno de los ideales de vida de Nicolás Salmerón. Buscar la convivencia, buscar la cooperación de los seres humanos a partir del respetuoso contraste de ideas distintas. Nos dice Nicolás Salmerón que su vocación, la vocación de Salmerón, bueno, él se autoproclama filósofo en el sentido profesional, de oficio filosófico. Su buen hacer, aparte de que ha sido político, pero su profesión ha sido la filosofía. Entonces su vocación, la de Nicolás Salmerón, ha sido clamar por la comunión de las almas en el sentimiento de la concordia. Concordia es una palabra preciosa que resuena a diálogos, resuena a consenso, resuena a entrelazamiento, resuena a interlocución. Concordia es la vocación que ha tenido Nicolás Salmerón, a través de la pluma, a través de los artículos, a través de la cátedra filosófica y a través del escaño parlamentario. Escribiendo nos dice que literalmente que tiene aversión a la palabra escrita. Nicolás Salmerón, como catedrático de metafísica, conocía evidentemente muy bien la carta séptima de Platón, en la que el propio Platón manifiesta por primera vez esa aversión hacia la palabra escrita de algunos filósofos. No sabemos si Sócrates tenía aversión hacia la palabra escrita, pero al menos era coherente porque no tenemos textos de Sócrates. Platón es el primer filósofo, propiamente dicho, el sistemático primero sería Aristóteles, y Platón se despide de sus lectores, pues anunciando su aversión hacia la palabra escrita, en una especie de eco de elogio de su maestro Sócrates. Bueno, pues Nicolás Salmerón, que ha sido parlamentario, que su voz ha resonado en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, pues siente también aversión hacia la palabra escrita. Esto no impide que tenga cierta idea de la filosofía, cierta idea de cómo no debería ser y cierta idea de cómo sí debería ser. Él es consciente, Nicolás Salmerón, que la filosofía tiene una crítica a veces de que puede pasar por algo abstruso, algo teórico, una cosa abstrusa y teórica, cuando en realidad es, o puede llegar a ser, o está siendo en su época, 1902, gracias al empeño, por ejemplo, del propio Nicolás Salmerón, pues puede ser eminentemente diáfana y práctica. Nos encanta el adjetivo de diáfana porque resuena a el aspecto formal de la tradición analítica. Es más, nos especifica Nicolás Salmerón que en 1902 no es abstrusa. No sé por qué. Porque es posible cultivarse filosóficamente partiendo de la ciencia.
O dicho de otra manera, no es posible construir filosofía si no es con una base científica. Bueno, aquí quizás recoja el positivismo del siglo XIX y sea un eslabón anterior al positivismo o neopositivismo de los años 20, del siglo XX, incluso de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, en el materialismo filosófico, proclama y defiende que no puedes construir filosofía, no puedes construir un sistema filosófico si no tienes un conocimiento muy potente de la ciencia de tu tiempo. Bueno, pues este afán por tener la filosofía como base le sirve de fundamento, de parapeto, de vacuna contra esos fantasmas que produce en nuestro cerebro, nuestra imaginación, los fantasmas de, valga la redundancia, de la fantasía humana. Él se sitúa en contra de los meros fantasmas que crea la fantasía humana, es decir, tiene una actitud higiénica anti-entidades metafísicas, propia de la tradición analítica realmente existente y emergente en su tiempo de 1902. ¿Y cuál sería el eslogan para Nicolás Salmerón? O el eslogan que ha tenido. Este posiblemente sea su último trabajo filosófico, como estamos diciendo. Pensar prácticamente. Pensar prácticamente debe ser la guía que nos puede marcar el camino a los lectores presentes de Nicolás Salmerón y posteriores. Es más, es que especifica que lo que hay que hacer al pensar prácticamente es quitar las telarañas que impide que se contemplen los fenómenos, quitar las telarañas que nos están impidiendo ver los fenómenos. Eso resuena a Wittgenstein. Wittgenstein dirá frases muy parecidas. Así Salmerón se reafirma en su concepción antropológica universalista, que nunca ha dejado de tener en todos sus trabajos filosóficos, una concepción universal de la naturaleza humana. Y como hemos dicho en otros vídeos, siendo así un antecedente de Rawls, de Richard Wollheim y de otros pensadores filosóficos que han defendido la naturaleza universal común de la especie humana. Literalmente nos dice Nicolás Salmerón, todos los hombres tienen iguales derechos, igual dignidad. Todos los hombres tienen iguales derechos, igual dignidad. Dignidad, el concepto básico de Kant. No es casualidad que diga dignidad. Justo a continuación hace un gran elogio a Immanuel Kant, diciéndonos, la obra más grandiosa que pudiera elaborarse por el espíritu humano es la obra realizada por el filósofo alemán Kant. Continúa así la germanofilia que decíamos en el vídeo anterior. ¿Y por qué es la mejor obra filosófica que pueda concebir espíritu humano la de Kant? Pues Kant vino a demostrar que todas las ideas y los conceptos que elaboramos pues parten a partir de la forma según la cual representamos, nos elaboramos lo que es la cosa. Para poder explicar la cosa, nuestro cerebro pues se forma cierta representación que corresponde a lo que es la cosa. Lo que pasa es que Nicolás Salmerón reconoce que Kant no se queda en esta conciencia fenoménica. Hay más de un Kant. Bueno, el mismo Kant tiene un componente no solo teórico, crítica de razón pura, sino crítica de razón práctica, crítica del juicio, componente moral, estético, de los fines. Entonces, esa conciencia fenoménica en Kant va emparejada, o no pierde de vista, el fin de la conciencia social. Porque para todos se impone, nos dirá Kant, pero atestigua Nicolás Salmerón, para todos nosotros se impone o debería imponerse un deber ineludible, que todos seamos honrados. Es más, es que si conseguimos que todos seamos honrados, entonces viene la prosperidad económica, o en aquellos sitios, podemos decirlo de otra manera, donde se puede ser, mucha gente puede tener un comportamiento honrado, pues emerge el capitalismo. Literalmente nos dice Nicolás Salmerón que si somos honrados, así mejorarán las condiciones económicas del medio en el que vivimos. Si la honradez hace mejorar las condiciones económicas del medio en el que vivimos, esto resuena a Max Weber, su célebre libro, Los orígenes del capitalismo en el espíritu del protestantismo. Y es que la moral protestante, para Nicolás Salmerón está atravesado por la creencia protestante, que va emparejada con el krausismo de Nicolás Salmerón, pues que para Nicolás Salmerón
la moral no tiene que depender de la creencia religiosa. Bueno, subrayamos, ya que hemos nombrado antes Gustavo Bueno y el materialismo filosófico, pues los materialistas filosóficos no pueden ver a Nicolás Salmerón precisamente por su trasfondo krausista, por su trasfondo protestante, por su trasfondo, dirán ellos, idealista. Repetimos, debemos estar siempre dispuestos a cooperar. El verbo cooperar lo utiliza Nicolás Salmerón y es un verbo muy importante en la ética, en el pensamiento moral del siglo XX. Debemos estar siempre dispuestos a cooperar en la obra social que es la vida. Podemos decir que con este trasfondo kantiano y con este añadido que pone de cooperar para conseguir la dignidad, pues podríamos decir que Nicolás Salmerón pone su granito de arena para la emergencia de la socialdemocracia, al menos en España a través del krausismo, la consolidación de la futura de la socialdemocracia a partir del trabajo previo de Kant. La socialdemocracia parte de Kant en Alemania y en España a partir del krausismo, a partir también de Nicolás Salmerón, sobre todo con estas ideas de vamos a conseguir la dignidad a partir de la cooperación. No nos olvidemos que el eslogan, el motivo de pensamiento de Nicolás Salmerón es la concordia. Llegar a conseguir la concordia. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? ¿Qué medios sociales disponemos? Pues básicamente dos. La filosofía, que tiene que ser práctica, que tiene que ser diáfana, que tiene que ser una reflexión que recoja la creencia, para Nicolás Salmerón no creencia, sino toda una tesis de la concepción universal de la naturaleza humana, y la educación. Pues para conseguir la convivencia, esa convivencia que estamos aludiendo todo el rato, para conseguir la convivencia también tenemos un doble deber. El deber de enseñar y el deber de aprender. Tanto enseñar como aprender. Y es que Nicolás Salmerón tiene una concepción muy positiva de la educación. No nos podemos olvidar que es uno de los mejores pedagogos de finales del siglo XIX. Relacionado con la institución libre de enseñanza y tuvo experimentos pedagógicos que llevó a cabo. Así pues, concibe Nicolás Salmerón que para poder articular pensamientos, condición necesaria es tener buenos maestros. No podemos tener pensamientos propios si no hemos tenido buenos maestros. ¿Y quiénes son los grandes maestros de la humanidad? Los grandes pensadores. Los grandes pensadores son los grandes maestros de los grandes artistas. Así pone el ejemplo Nicolás Salmerón de Goethe. ¿Gran artista Goethe? Sí. ¿Porque tuvo un gran maestro? Sí. ¿Quién? Spinoza. Añadimos nosotros. Pues el maestro de Spinoza fue Cervantes. Aquí sería al revés. El alumno es pensador Spinoza y el maestro es artista, Cervantes. ¿Acaso es Cervantes un pensador? Sí, Cervantes es un pensador. Añadimos nosotros que Nicolás Salmerón hoy en día, febrero de 2020, estaría en contra de esos proyectos pedagógicos, de esa actitud de la vida que consiste en educar solo en familia, de solo educar en casa. Nicolás Salmerón estaría en contra de la educación en familia, solo educar en casa. ¿Por qué? Porque entonces nos privamos a los estudiantes caseros, les privamos de un tipo de relación muy importante para poder ser un ciudadano, para poder convivir con los demás. Ese tipo de relación muy importante que necesitamos es la relación alumnado-maestro. Esa relación es muy importante y no la podemos amputar a los estudiantes caseros. No tienen que ser caseros, tienen que estar escolarizados. Nos dice Nicolás Salmerón sobre cuestiones artísticas. Al realizar las ideas, todos somos artistas para nosotros. Al realizar las ideas, todos somos artistas para nosotros. Este añadido de para nosotros, que literalmente escribe Nicolás Salmerón, no cuenta con nuestra aprobación, aunque eso evidentemente es indiferente, no tiene ninguna importancia, pero lo decimos porque invitamos a pensar si el arte puede ser privado. ¿Cómo que para nosotros algo es arte en función de si se realizan nuestras ideas? Para que pueda haber arte, tiene que haber un componente lúdico
a través del público. Es decir, no existe un arte privado. Nos define arte. Arte igual hacer las cosas según las exigencias de las ideas. Arte igual hacer las cosas según las exigencias de las ideas. Aquí sí que sería idealista Nicolás Salmerón. Aquí no se despegó de su inicial idealismo, diríamos nosotros. ¿Acaso arte es hacer las cosas según las exigencias de las ideas? ¿O más bien según las exigencias de los materiales artísticos? Bueno, no lo decimos nosotros. Quien lo dice fue Theodor Adorno en su obra póstuma Teoría Estética. Otra frase interesante de Nicolás Salmerón es: el cerebro saca las ideas de la realidad. Literalmente dice el cerebro. Pues en los tiempos actuales de 2020, que la neurociencia, la neurofilosofía tiene una importancia creciente, pues encontrar proposiciones de este tipo, de que los cerebros sacan las ideas de la realidad, pues convierte a Nicolás Salmerón en un pensador digno de ser leído, no solo por políticos, no solo por pedagogos, no solo por pseudofilósofos, sino también por científicos. Otra frase interesante de Nicolás Salmerón es la siguiente: es menester que el hombre sepa los fines que ha de realizar. Es menester que el hombre sepa los fines que ha de realizar para así poder hacer a sabiendas. La expresión hacer a sabiendas es de Nicolás Salmerón y recoge un concepto muy importante a partir de Brentano, ya en el siglo XX, que es el concepto intencionalidad. Pensar prácticamente, pensar políticamente, nos habla de los políticos, Nicolás Salmerón fue político. El político ha de empezar por ser un pedagogo, educador de su pueblo. Aquí hace una confluencia. Uno de sus ámbitos de la pedagogía, otro de la política, que tiene que ser ¿cómo tiene que ser el buen político? Pues un buen pedagogo. El político ha de empezar por ser un pedagogo, educador de su pueblo. Posiblemente esto también tenga resonancias platónicas de la República, en el sentido de que los filósofos, los que saben, los que conocen de qué va el mundo, pues deberían ser los gobernantes. Nicolás Salmerón lo traduce de la siguiente manera: el político ha de empezar por ser un pedagogo educador de su pueblo. Por ejemplo, a través de la filosofía. Y es que una definición última de Nicolás Salmerón de filosofía es que la filosofía sirve para enseñar la ciencia misma de la vida. Pone el verbo enseñar, componente pedagógico, la filosofía sirve para enseñar la ciencia misma de la vida. Pues en conclusión, decimos que Nicolás Salmerón, en este último trabajo pronunciado en Almería, de la filosofía de la vida, de septiembre de 1902, pues exhibe su criterio filosófico a lo largo de su existencia, que consiste en un pensar práctico, que debemos pensar prácticamente de forma diáfana, pero en base a la ciencia. Pensamiento práctico, diáfano y con base científica.